la muerte de los primogénitos a la consagración de los primogénitos, ¿sí? Ese es el contraste que tenemos desde lo que significa caer sobre la roca y ser quebrantado, o que la roca caiga sobre ti y que te haga polvo, ¿sí? Estoy citando al libro de Lucas. Aquí en pantalla vemos la diferencia entre caer sobre la roca y ser quebrantado, o que la roca caiga sobre ti y que te haga polvo, ¿sí? Nosotros sabemos que el faraón endureció su corazón hasta la quinta plaga, y luego de la quinta plaga el Señor lo endureció, ya no lo dejó volver, lo dejó en un camino sin retorno, ¿sí? Lo puso en un camino sin retorno. De su duro endurecimiento, el Señor aprovechóse de esa actitud, de esa conducta del faraón para ejecutar sus juicios, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, ¿sí?, la desesperación, la muerte de los primogénitos de Egipto, incluso el rey vio morir a su hijo, y de otro lado vemos la consagración de nuestros primogénitos, ¿sí? Porque ¿qué dice esta séptima aliyá? Dice, y cuando tu hijo te preguntare, ¿qué es esto que hacéis?, le diréis, resulta que cuando nuestros padres estaban cautivos en Egipto, el faraón se endureció y no nos dejó salir. Entonces el Señor mató a los primogénitos de Egipto, y mató tanto los primogénitos de animales como los primogénitos de las personas, ¿sí? Por eso es que yo redimo, dice, por eso es que yo redimo. ¿Qué es redimir? Yo rescato, ¿sí?, a todo varón que abre matriz. Y si hablamos de todo varón que abre matriz, entonces ya los que conocemos el Evangelio, ya comienza a crearse una imagen de esto que vemos aquí a la derecha, ¿sí? Un Shimeón, ¿sí? Yo le llamo Shimeón el inmortal, porque le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viese al ungido del Señor, pero cuando lo ve, él declara estas palabras que ya lo veremos ahora. Él declara unas palabras muy bonitas, ¿sí? Él dice, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, ¿sí? ¿Qué sucede allí? Nosotros vemos, miren, les voy a mostrar algo aquí. Lo que tenemos aquí, no sé si alguien me puede decir qué es eso. Así, a simple vista, a pinceladas nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué se le viene a la mente con eso? ¿Qué tenemos allí? Algo, no El sé cómo cuerpo, decirlo, pero algo que recitan los el cuerpo católicos. de diario. A ver, a ver. A mí siempre me gusta preguntarles, ¿sí? El credo, ¿eh? El El credo credo. católico. Exactamente. Eso, no sabía cómo decirlo, algo que recitan los católicos, dije, pero no me Ahí está. acordaba. Bueno, ¿saben cómo se llama esto? El credo apostólico, ¿sí? Bueno, no lo vamos a leer, por eso lo he puesto así entrecortado, ¿sí? Pero vamos a ver la etimología del credo, ¿sí? ¿Qué es la etimología? ¿Sí? La etimología, bueno, es la palabra verdadera, significa, o el origen de las palabras, ¿sí? Pero ¿qué significa etimología? Perdón, ¿qué significa credo? La palabra credo viene del latín yo creo, ¿sí? Del verbo credere, que es creer. Por eso viene creed o credo, ¿bien? Pero hay algo que al credo se le olvidó, ¿sí? Hay algo que el credo no te cuenta. Vamos a hacer pinceladas, ¿sí? Aquí dice que ellos creen en el Dios Padre Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, que Jesucristo es su único Hijo, ¿sí? Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Nació de María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Yo creo que todos los que venimos del catolicismo lo sabemos como el Padre Nuestro, como se dice a esto, ¿no? Pero hay algo que se le olvidó al credo poner, ¿sí? Porque viene describiendo muy bien la vida de Jesús, todo lo que al Señor le pasó en toda su vida, ¿sí? Cómo fue concebido, cómo murió, cómo resucitó, cómo va a regresar. Pero hay cosas que se le escaparon al credo, ¿sí? Y ahora lo vamos a tener en cuenta nosotros, ¿sí? Ustedes recuerdan
ese momento cuando está Juan el Bautista, está bautizando a todo Israel, pidiendo que vengan y se arrepientan de sus pecados, que vengan y confesando sus pecados se arrepintiesen e hicieran el bautismo, ¿no? La mikveh, ¿sí? Entonces se apareció Yeshua, Jesús, y le pide a Juan que lo bautice. A lo que Juan le replicó diciendo, Señor, yo quiero que tú me bautices. ¿Mm? O sea, Juan estaba igual que Pedro, no entendían nada, ¿sí? Yo creo que igual que todos nosotros si estaremos en esa época. Y Juan le dice, no, Señor, yo quiero que tú me bautices, ¿sí? ¿Y qué le respondió Jesús? A ver, ¿cuántos recuerdan? ¿Qué le responde Jesús a Juan cuando Juan le dice, Señor, creo que te estás equivocando. Yo quiero que tú me bautices. Y ahí le dice para que se cumpla. Yeshua le dijo, así conviene que cumplamos Mm. toda justicia, ¿verdad? Toda justicia. Y estas van a ser las justicias del Señor, ¿sí? Vamos a ponerle así. El sol de justicia cumple toda justicia, ¿sí? ¿Y cuáles son estas justicias que Yeshua cumple? Vamos a verlo aquí, ¿sí? A ver, Ruth, vamos a ver si se puede leer la letra que está aquí, a la derecha. Y Yeshua, como judío, era observante de toda la Torá y de los profetas, es decir, que llevó una vida muy parecida a la de cualquier judío practicante. Eso incluye desde circuncisión al octavo día, rescate por ser primogénito, vestimenta, dieta, peregrinaciones, bar mitzvah a los 13, mikveh a los 30 y alajá, Bien, me faltó poner ahí, etcétera, ¿sí? etc. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, es que ya les he dicho, el credo como que te expresa en pocas palabras la vida de Jesús, ¿no? Vida y obra. ¿No? Vida y obra del Señor, cómo vino, cómo llevó su vida aquí, a través de quién nació, cómo padeció y cómo resucitó y cómo regresará. Pero hay cositas que se le escaparon, ¿sí? Que hacen, digamos, a la identidad del Señor, ¿sí? La identidad judía del Señor, ¿sí? Esa identidad judía del Señor Jesucristo, lo voy a decir así, tal cual, es la que se les escapó o no la quisieron poner, ¿sí? Por el mero hecho de ser un credo apostólico romano y no un credo bíblico, ¿sí? No un credo bíblico, porque el credo bíblico yo creo que es mucho más que eso, ¿sí? El credo bíblico dice lo que el hermano Claudio ha dicho al principio, ¿sí? Dice, escucha Israel, ¿sí? El Señor nuestro es, el Señor uno es. Ese es el credo bíblico, con diferencia al credo de la humanidad en sí. Pero tenemos, lo que vamos a ver ahora es esto de la consagración o el rescate, ¿sí? Del primogénito. Recuerden que pueden, como este es un estudio, análisis y reflexión, pueden hacer sus aportes, pueden opinar también, ¿sí? Entonces, si ven que por ahí a mí se me escapa algo, lo pueden añadir, no hay ningún problema, ¿sí? Solamente levanten la mano, ahí tienen una opción para levantar la mano en el Zoom, pueden levantar la mano y añaden sus comentarios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto. Este hombrecito que vemos aquí es Shimeón, ¿sí? Estas son las palabras que él expresó en hebreo, ¿sí? Beatá Adonai Petor Na, et Havdeja, ¿sí? Aquí está la palabra, ¿se acuerdan que el hermano recién les habló de siervo? ¿Sí? Aquí está diciendo tu siervo, ¿sí? Ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Abdeja es siervo, ¿sí? Y dice, Abdeja be shalom, ¿sí? O sea, dice, ahora despides a tu siervo en paz. Y miren qué bonito que se va a poner aquí, ¿no? Porque han visto mis ojos tu salvación, va a decir. Y dice, Kasher divareta kirau anai
et Yeshua Teja. Había decidido colocarlo así porque quiero que, como les he dicho hace rato, ¿sí? Yo creo que todos pasamos por este proceso, tanto por el que pasaron Janes y Jambres como el que pasó Shimeón, ¿sí? ¿Qué dijeron Janes y Jambres? En toda su incredulidad y en toda su oposición al Señor, porque ellos eran opositores al Señor, ellos dijeron, dedo de Dios es este, ¿sí? O sea, ahí ya comenzó el proceso de conversión, en el caso si tomamos la corriente positiva de que ellos se convirtieron. Pero en el caso de Shimeón, la Biblia nos dice en Lucas, esto está en Lucas, chicos, Lucas 2:25, ¿sí? O 2:22 por ahí, si lo quieren buscar, dice que este Shimeón estaba en el templo y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viese el ungido del Señor. ¿Sí? Y ahí nosotros podemos sacar, mire, muchísima información, podemos sacar un sermón incluso muy lindo para compartir, ¿sí? Que es que el Kadosh, el santo y bendito es, nos ha otorgado a nosotros esta bendición de Shimeón sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos ha permitido ver muerte, ¿sí? Sin que viésemos al ungido del Señor, ¿sí? Ustedes recordarán cuando Yeshua sanó a este ciego de nacimiento, Él les dijo estas palabras, les dijo, y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, escuchen bien, todo aquel que ve al Hijo, ¿sí? Ve al Hijo, que lo ve y cree en Él, tiene vida eterna. Resulta que hasta el día de hoy hay gente que no lo ha visto, ¿sí? Pero, Versículo 25, hermano. gracias, sí, era 2:25 de Lucas. Entonces, miren que ahí dice Raú, ¿sí? Raú Einai et Yeshua Teja, ¿sí? Han visto mis ojos tu salvación, ¿sí? Es decir, el apóstol Pedro nos dice también en su carta, nos dice que nosotros creemos en el Señor sin haberle visto, ¿sí? Porque el fin de nuestra fe, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma, ¿sí? Es decir, que el Señor nos ha permitido a todos los que estamos aquí y al que está viendo este video, experimentar el milagro de Shimeón, ¿sí? Bueno, este hombre era un longevo, ¿sí? Un hombre que el Señor le había dicho, no verás muerte hasta que veas al ungido. Nadie sabe cuántos años tenía. Por ahí nos permitimos pensar de que era muy longevo, como para haber esperado mucho tiempo la venida del Mashiach, pero quizá tenía sus 90 años, no lo sabemos, ¿sí? La Biblia no nos dice cuántos años tenía, ¿sí? Pero dice, a este hombre le había sido revelado que no vería muerte. Y yo quiero por ahí recordarles y recordarme a mí mismo que el Señor nos ha permitido eh, vivir esta experiencia de Shimeón, ¿sí? De no ver muerte hasta que viésemos al ungido del Señor. Imagínense cuán terrible sería haber partido de este plano sin haber visto al ungido del Señor. ¿Cuánta gente? Yo pienso, ¿no? En mi corazón pienso de que el Señor a todos les permite, ¿sí? A todos les permite que escuchen alguna vez del dedo de Dios, que escuchen hablar acerca del Señor. Yo recuerdo cuando no conocía yo al Padre, teníamos un amigo que Ruth lo conoce, un amigo que toca la guitarra, se llama igual que yo, ¿sí? A ver si te acuerdas cómo se llamaba. Que tocaba la guitarra, se llamaba Daniel Palomo, ¿no? Y él cantaba una canción de Leodam que se llamaba Quiero saber por qué estás triste, ¿sí? Y miren, ¿no? Cuando él la cantaba es que nosotros éramos una familia del credo, ¿sí? Una familia del credo, de la pantalla anterior, ¿no? Era una familia católica, ¿sí? Sin embargo, cuando él expresaba esas palabras, Cristo dijo un día, el que cree en mí vivirá por siempre y será feliz. No sé cuánto le suena esa canción. A mí me llegaba al corazón y yo decía, pero ¿quién será ese Cristo?
O sea, no era el Cristo que me enseñaban todos los domingos a mí, cuando iba a la misa los lunes. No era ese Cristo. Yo quería conocerlo. Yo estaba como Saqueo. Yo decía, quiero conocer a ese hombre. Él cantaba otra canción también, ahora no la recuerdo, pero son dos canciones de Leodán que habla de Jesús. Y cada vez que él lo nombraba a Jesús, es que a mí me pasaba algo por dentro. Yo decía, es que yo sé que ese Cristo, ese Jesús, es alguien especial a quien tenemos que conocer. Y estaba así como Shimeón. Y decía, Señor, yo quiero conocerlo, quiero que cuando lo traigan a consagrar, cuando lo traigan a pagar su rescate, yo quiero que me lo presentes, yo quiero conocerlo, ¿no? Entonces, estábamos, como les he dicho, en la misma situación de este Shimeón, Baruch Hashem por eso, porque el Kadosh no nos permitió ver muerte, ¿sí? Hasta que viésemos al ungido del Señor, ¿sí? Lo hemos conocido como Jesús, ¿sí? Yo lo sigo predicando como Jesús, pero cuando yo le hablo a él, le hablo con su nombre verdadero, ¿sí? ¿Sí? Es decir, Safnat Panea me da el pan, me da el trigo, ¿sí? Pero yo sé que es José, ¿vale? Yo sé que ese Safnat Panea es José, ¿sí? Entonces, cuando yo le hable a él, o sea, nosotros estamos como en la condición del mayordomo, nosotros estamos como en la condición del... No sé cuánto han visto la serie de José de Egipto. En la serie José de Egipto, él le dice, el gran visir Safnat Panea ordena tal, 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 tal. Pero cuando él estaba en la intimidad con su amigo, él decía, pero José, ¿tú crees que esto, tú crees que este otro José? ¿No? Nosotros somos ese siervo, ¿sí? Bueno, esta mañana Juan les hablaba de siervo, ¿sí? Ahora otra vez hablando de siervo. Somos siervos. Laura nos hablaba, uno de los Shabbat anteriores, decía, cuando nosotros conocimos al Señor, le hemos jurado servirle. Luego, poco a poco, con el tiempo, empezamos a pensar de que Él es el que nos tiene que servir a nosotros. Vale, claro que sí. ¿Quién es más importante, dice el Señor? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Acaso no dijo eso el Señor? Pero, si nosotros recordamos cuál es el detonante de los cautiverios, tanto del norte como del sur, es el servicio a dioses ajenos. ¿Sí? Estoy solamente repasando lo que vimos. El Señor le dijo, como no queréis servirme a mí, entonces serviréis a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Como no me queréis servir a mí, entonces serviréis al rey de Babilonia. Pero Baruch Hashem, que nosotros estamos sirviéndole a él, ¿sí? Y nuestros ojos han visto salvación, y todo esto se da por el rescate del primogénito. Imagínense que María y José hubiesen dicho, como tenemos en nuestros brazos al abolidor, ¿sí? Al abolidor de la Torá, ¿sí? Al que va a abolir la Torá, no sé si se dice abolidor, de verdad, no estoy seguro, quizá me inventé la palabra, digamos, al que va a dejar la Torá, digamos, abolida, entonces ya no hace falta consagrarlo. Supongamos que Miriam y José, el pastor de la iglesia de Miriam y de José, le decían, el hijo que os ha nacido va a dejar la Torá abolida, porque Pablo dijo. ¿Mm? Simón hasta el día de hoy estaría vivo esperando que le lleven el Mesías para que lo conozca, ¿no? No lo hubiesen llevado a consagrar. Ahí hablamos, se abre una rama y podemos hablar de los 10 leprosos, ¿sí? Que fueron sanados. ¿Cuántos volvieron a dar gracias? ¿Mm? Solo uno, y ese leproso, ¿sí? Recibió una ordenanza del Señor, o sea, del mismo Jesucristo, que yo sé que muchos teólogos querrían arrancar esa página porque Jesús les dijo, ve y preséntate al sacerdote. No le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el que va a abolir la Torá, entonces ya no hagas nada de la Torá porque todo eso va a quedar obsoleto y caducado, ¿no? Nada de eso, ¿no? Jesús
como buen judío, ha leído la hermana, como buen judío que era, practicó todo, desde lo establecido en la Torá hasta incluso algunas alajot, algunas takanot, ¿sí? ¿Qué son las alajot o las takanot? La cerca de protección que los rabinos colocaron a los mandamientos para que no sean transgredidos. ¿O nunca habéis escuchado decir de la boca del Señor, por camino de gentiles no vayáis? ¿Mm? Y ese mismo Yeshua que le dijo, por camino de gentiles no vayáis, era el maestro de ese Pedro que dijo, varones, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pedro en la casa de Cornelio. ¿Sí? O sea que alguna que otra alajá el Señor respetó. Vemos en el libro de los Hechos frases como estas, ¿sí? Camino de un día de reposo. Y cuántas cosas más, ¿sí? Vemos que Yeshua, luego de los 13 años no se nos cuenta nada acerca de él. Lo más probable es que haya sucedido un bar mitzvah, ¿sí? A ver, si yo les digo que al octavo día la Biblia me dice de que Yeshua fue circuncidado, ¿qué me impide pensar de que a los 13 años le hayan hecho su bar mitzvah? ¿No era acaso el orden natural? ¿No era acaso el orden espontáneo de la vida de un judío? O sea, ¿por qué creen que le llamaban rabino? ¿Será que le regalaron el título? ¿O será que él estudió en una yeshiva para ser rabino? Nicodemo, uno de los principales, le dijo, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Pero le dijo Rabí. Y aquí aprovecho para comentarles algo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál título vale más en Israel ahora mismo? ¿Sí? ¿El título de doctor o el título de profesor? ¿Qué piensan ustedes? De profesor. Bien, sí, esa es la verdad. En Israel, en Israel tiene más prestigio aquel que es llamado profesor, o nunca han visto en inglés la diferencia. Teacher significa profesor de secundaria o de primaria, pero professor significa profesor de universidad, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Sí? ¿Quién cobra más? ¿El que trabaja en la universidad o el que trabaja en la secundaria, en la escuela Universidad secundaria? El de la universidad le pagan más porque es un título, ¿sí? superior. Claro, entonces en Israel pasa lo mismo. Profesor o profesor, ¿sí? Es más importante que doctor en Israel mismo, ¿sí? ¿Qué tenemos? La Biblia nos habla de los doctores de la ley, ¿sí? Nunca habéis visto eso que dice, y Yeshua discutía con los doctores de la ley. ¿Cuándo han escuchado el Midrash que les compartí? Ni una reacción al audio. Yo dije, me equivoqué de grupo. Nada, ahí quedó, ¿sí? ¿Lo escucharon? Yo escuché, pero no entendí. No entendiste, vale. Decidí mandárselo en audio para que no influyera en nada la película, porque es una película, ¿sí? Y quizá todo el escenario no es de lo más que nosotros quisiéramos ver, ¿sí? Porque antes la gente que hacía películas en ese tiempo pensaban que las cosas eran de una manera, ¿sí? Pero me llegó muchísimo lo que dicen, lo que se habla, incluso hay una parte 2, ¿sí? Que ya se las compartiré. Este es un Jesús que está justamente perdido en Jerusalén, ¿sí? Según lo que les puse ahí de Lucas 2:46 creo que es. Nos dice que Jesús está perdido en Jerusalén, en el templo, y cuando lo encuentran, dice que lo encuentran discutiendo con los jajamim, ¿sí? Con los sabios, oyéndoles y preguntándoles. Y por eso les he puesto allí, por eso les he puesto que es un midrash. ¿Por qué? Porque midrash significa cómo interpretar, ¿no?
Y como la Biblia no nos cuenta cuáles eran las discusiones que Jesús tenía con los sabios en ese tiempo, me pareció muy, bastante acertado la charla que tuvieron en esa película. Y hay una parte 2, si quieren después se las comparto. Bien, entonces, Yeshua es presentado en el templo. Vamos a ir un poquito rápido porque tenemos otro estudio de Juan. Así que vamos a ir aquí, miren. Bueno, por aquí ya tenemos todo. Entonces, ¿qué tenemos? El Eterno habló con Moisés, ¿sí? Y le pidió esto, ¿sí? Que le consagrase todo primogénito. Vamos al capítulo 13, verso 2, dice, conságrame todo primogénito, ¿sí? Conságrame todo primogénito. El primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece, ¿sí? Dice nuestro querido sabio en la Torá que venimos estudiando de 2015, el doctor Vlad, ¿sí? Que ya muchos hay eruditos aquí en Messianic Torah, ¿sí? Muchos eruditos en Messianic Torah que venimos estudiando y aprendiendo bastante, ¿sí? Él dice, me gusta mucho esto, por eso se lo voy a compartir. Él dice que esto se escribió por dos motivos, ¿sí? Cuando el Señor mató a todos los a todos los primogénitos egipcios, digamos, de la 10ª plaga, a su vez hay un milagro doble allí, porque Él hace digamos, en el castigo a los egipcios, hay misericordia para el pueblo de Goshen, ¿sí? Mientras el Señor castigaba a los egipcios, a su vez tenía misericordia de los de Goshen. Pero aquí yo me permito añadir una parte. Yo quiero pensar que entre esa muchedumbre que subió de Egipto con el pueblo al desierto, dice que había egipcios y de otras naciones también, quiero pensar de que hubo personas allí que obedecieron al mandato, es decir, obedecieron al mandato de la sangre del cordero y por eso es que se salvaron, ¿sí? Entonces decir que cuando el Señor mató a todos los primogénitos que había en Egipto, salvó a los primogénitos que tenían la sangre en sus postes y por medio de esa sangre, ¿sí? La sangre de ese cordero, el Señor salvó a los que estaban dentro de esa casa, es decir, los primogénitos. Lo vuelvo a repetir. En la zarza ardiente, el Señor ya habló de la 10ª plaga. ¿Cuántos recuerdan? Ve y dile al faraón, deja ir a mi pueblo, ya te he dicho que lo dejes ir, deja ir a mi primogénito. Israel es mi primogénito, porque si no lo dejas ir, he aquí que yo mataré a tu primogénito. Es decir que, miren, le voy a decir lo que dicen los sabios del judaísmo. Ellos dicen que la plaga número 10, que es la que estamos analizando, era la única plaga que el Señor tenía preparada para Egipto. Lo vemos en la zarza. Pero dice de que por misericordia le añadió otras 9. Y usted dirá, ¿por qué? No le veo el acto de misericordia, convertir el agua en sangre, mandar langostas, ranas. No le veo el lado misericordioso. Bueno, el objetivo era de que Faraón pudiera aceptar algunas de esas ofertas. Es decir, como que, miren, estamos hablando del rescate y estamos hablando de la consagración. Y es como que el Señor con cada plaga le hacía una oferta a Faraón, ¿sí? Esto es la economía de la Biblia, como que el Señor le hacía una oferta a Faraón para que deje ir al pueblo. Y el Faraón rechazaba esas ofertas. Entonces venía una oferta mayor. Y así hasta llegar a la 10ª, con la cual era, como les he dicho, con la parábola del pescado podrido. No sé si la recuerdan, la volvemos a contar. Cuando le dice, deja ir a mi pueblo, porque si no,
deja ir a mi hijo, a Israel, mi primogénito, déjalo ir, porque si no yo mataré a tu primogénito. Entonces Faraón dijo que no. Entonces le dijo el Señor, vale, entonces te voy a cobrar por él. Y Faraón dijo, no. Entonces le dijo, te voy a castigar por él. Entonces Faraón dijo, vale, acepto el castigo. Y cuando le pegaron, sí, los azotes, él dijo, mejor prefiero pagar. Y después no quiso pagar, terminó sufriendo y padeciendo, y luego se quedó con todo el kit completo, porque tuvo que dejar ir al pueblo, habiendo probado parte del pescado, habiendo probado parte del castigo, y lo peor, dejó ir al pueblo de gratis y lo tuvo que pagar. ¿Sí? Más o menos así les estoy resumiendo la parábola. No sé cuánto la quieren escuchar de nuevo. Como estoy solo en la pantalla, vamos a ver. A ver, ¿cuántos quieren escuchar de nuevo la parábola del pescado podrido? Sí. Vale. Esta parábola dice así, ¿sí? Yo la saco de un midrash, ¿sí? Esta parábola dice así, que el siervo de un rey dice de que le dieron un dinero para que compre pescado para el rey, para cocinar para el rey. Dice que este fue y compró un pescado podrido. No se dio cuenta que el pescado estaba podrido, ¿sí? Entonces lo preparó, porque era el cocinero, y dice que cuando se lo lleva al rey, se da cuenta que está podrido, que no sirve. Entonces, ustedes saben cuán dura era en la Edad Media, ¿no? Los castigos. Entonces le dicen, vale, dice, te vamos a dar tres opciones para no ser castigado, ¿sí? Opción uno, que te comas el pescado podrido. Opción dos, que devuelvas el dinero que costó comprar ese pescado, que era muy caro, ¿sí? Y dice, opción tres, dice que te castiguen, dice, con 40 azotes. Entonces, ¿cuál creen ustedes que él eligió? ¿Cuál es la más barata? ¿Cuál es la más barata de todas? Comerlo. Comerlo, ¿no? Entonces dijo, yo me lo como, no hay ningún problema, me lo como. Dice que cuando puso el primer bocado en su boca, que casi se muere de lo podrido que estaba eso y del mal estado que estaba, y dice que dijo, anda", devolvió todo y dijo, mejor prefiero la paliza. Obviamente se fue por la siguiente opción más barata, y lo que menos quería era pagar. Dice que el rey dijo, vale, trajeron a un verdugo, ¿sí? Con un azote, un látigo, y cuando le pegaron el primer azote, él dijo, prefiero pagar, ¿sí? Y cuando le quitan digamos, el látigo de encima, le dicen, bueno, sale tanto. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Dice que él, en vez de pagar al principio, tuvo que probar el pescado, recibir la paliza y al final terminó pagando. Lo que dice este Midrash es que el faraón de Egipto hizo exactamente lo mismo. El faraón de Egipto hizo exactamente lo mismo, ¿sí? Se negó a pagar. ¿Cuál era la paga? Dejarlos ir libres, ¿sí? Quiso probar un poco el de las 9 plagas, ¿sí? Probó un poco de las 9, porque como quiera, la décima era la definitiva, ¿sí? Porque el Señor le dijo, ahora con esta sí os dejará ir, porque ya lo sabía. Él dijo, con esta os dejará ir, porque con esa era la única que los iba a dejar ir, ¿sí? Entonces, el faraón dice de que recibió también la paliza, ¿sí? Imagínense que te caigan granizos del tamaño de un pomelo, ¿sí? Que te tiren langostas, ranas, fieras salvajes, oscuridad y todo eso. Viene a ser representado por los azotes y ya no pudiendo soportarlo más, el faraón dijo, vale, voy a pagar. Y bueno, Israel se fue enriquecida de Egipto, tal como se fue Sara y Abraham en la época de los patriarcas, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? Un, digamos, una destinación, ¿sí? O sea, es que decir que los egipcios estaban predestinados a morir, pero gracias, ¿sí? Gracias al precio del rescate, dice Vlad, gracias al precio del rescate de la sangre del cordero, fueron redimidos muchas personas de parte de nuestro pueblo y yo me animo a creer también de parte de los egipcios. Entonces,
aquí viene la respuesta que debemos darle a nuestros pequeños cuando nos pregunten por qué que recordamos, rememoramos todas estas cosas. Porque dice, por esta razón, ¿sí? Hashem los consagró de una manera especial para sí. Esto incluye todo lo que pereció esa noche, todo lo que rescató el Señor esa noche. Porque dice la Biblia que ni un perro movería su lengua. ¿Se acuerdan? Que ni un perro movería su lengua en Goshen. Entonces, si esos perritos iban a estar seguros en Goshen por la salvación del Señor, así también iban a estar seguros los humanos que estén en Goshen. Por esta razón yo consagro primer nacido de hombre y de bestia. Por esta razón yo consagro, ¿sí? Por esta razón yo consagro, esta es la respuesta, que incluye a hombres y animales. ¿Y cuál es la segunda? ¿Sí? Porque esta es solo la primera de las dos razones o de los dos motivos que el Señor hace para ordenar esta ordenanza. La segunda es que dice, es una alusión profética hacia Yeshua como Mashiach, porque fue hijo primogénito de Miriam, ¿sí? Su madre, Miriam, tuvo su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¿Qué dice la Biblia en Lucas? ¿Sí? Tuvo su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Luego ella va a tener más hijos, ¿sí? Por eso que el crédito apostólico que hemos leído hace rato no es 100% válido, porque ella tuvo más hijos después. Y el único que vino por obra y gracia de la Ruach HaKodesh es solo el primogénito, los demás no, ¿sí? Estoy haciendo elipsis a la palabra virgen, ¿sí? Entonces, eh, esta segunda alusión es para, digamos, certificar el, el nacimiento partenogenéticamente de Yeshua. ¿Sí? ¿Qué significa partenogenéticamente? Que nace de una madre virgen, ¿sí? Partenos, virgen, ¿sí? Partenogenéticamente se dice cuando son nacimientos como el de Yeshua, ¿sí? Y se cree también que el de Isaac, ¿sí? Algunas buenas corrientes, algunas corrientes del judaísmo creen que Isaac tiene el mismísimo nacimiento de Yeshua, ¿sí? Dándonos así la sombra profética, ¿sí? Porque dicen de que el nacimiento de Isaac sí que es sobrenatural ya por el mero hecho de la edad de su mamá, ¿sí? Algunos dicen de que Sara ni siquiera tendría matriz, ¿sí? Por eso dice el Señor, Él es el hacedor de Israel, Él es el creador de Israel, porque dice que Sara ni siquiera tenía matriz, ¿sí? No es que ya no le venía la regla, sino que ni siquiera tenía matriz para gestar un bebé como Isaac. Entonces, por lo tanto, Yeshua, al ser primogénito, ¿sí? Pertenece al Señor de una manera especial. Ya lo dije recién. Simeón estaba esperando esa consagración, esa presentación del Mesías en el templo. ¿Por qué? Porque los primogénitos fueron destinados a ser los Coanim, ¿sí? Juan les hablaba esta mañana de Coanim, también de sacerdotes. Por el pecado del becerro de oro, esto va a ser traspasado a los levitas, ¿sí? No sé si alguna vez aprendieron esto. El hijo primogénito de cada familia de Israel era el sacerdote, pero por el pecado del becerro de oro, ese sacerdocio fue movido a la tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví, ¿sí? Nosotros vemos este patrón, chicos. El patrón del hijo primogénito siendo como sacerdote lo vemos en la era de los patriarcas, en la historia de Israel, Agadá, Israel, los capítulos del 1 al 12 de Génesis. Lo vemos. ¿O nunca han visto acaso a Abel ofreciendo los primogénitos de sus ovejas? ¿Sí? Abel anhelaba el ser el primogénito. Él no lo era, pero él anhelaba esa primogenitura. Ya vemos a Jacob anhelando la primogenitura. ¿Por qué? ¿Por qué era importante la primogenitura? Porque era el sacerdocio. Imagínense que tengas acceso. Hoy por hoy ya no. Pero suponete que te digan, por meritocracia vas a ser considerado un levita y vas a ser parte del sacerdocio. ¿Cuántos recuerdan a Moisés
cuando él se enoja contra Leví y contra todos, cuando se enoja contra Coré y todo su séquito, él le dice, varones levitas, ¿sí? ¿Qué os parece poco que el Señor os haya elegido, dice, para servir en el Mishkan? ¿Anheláis también el sacerdocio? ¿Se acuerdan? O sea, Moisés está diciendo la importancia de ser elegido como sacerdotes, como primogénitos, este sería el caso, y él le dice, ¿anheláis también el real sacerdocio? Es decir, ¿por qué tienen envidia por qué tenéis envidia de Aarón? Entonces, hay un comentario de Mordejai Ederi, ¿sí? Que se lo voy a leer. Habla así, dice, consagra ante mí todo primogénito. Este comentario dice que en el episodio de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, se juega un papel central en el pensamiento bíblico y por ende en el pensamiento religioso judío. La salida de los hijos de Israel es recordada por la Torá en particular y por el Tanaj en general con mucha frecuencia. Dice, deberíamos extraer algunas conclusiones de este hecho. La dimensión del ser humano se reduce dramáticamente cuando éste carece de su libertad total. Si su vida carece de sentido, es inútil hablar de sus pertenencias. Pues, ¿de qué sirven nuestras pertenencias si nuestro espíritu está encadenado? ¿Sí? ¿Se acuerdan la parábola que les conté en uno de los Shabbat anteriores? El hombre que le dijeron que iba a ser libre, pero con una carretilla llena de oro y plata. Él dijo, apenas me den la libertad, me largo de aquí. No quiero que ni una carretilla de oro me detenga. ¿Sí? Por otra parte, el pueblo de Israel liberado tiene que tomar conciencia permanente de este hecho en todas las generaciones, por eso dice, este será por todas las generaciones. De acuerdo con la Torá, no se trata solamente de ejercer la libertad o de vivirla, sino de enseñarla y propagarla. Así veremos que la Torá prescribirá un número de misbot para lograr tal finalidad a modo de ejemplo. El trato correcto para con el asalariado, la piedad para con el esclavo, si lo hubiere, aunque no perteneciere al pueblo de Israel, la compensación económica al esclavo liberado, entre otras misbot. Por otra parte, cuando los hijos de Israel ingresen a la tierra, por eso quiero que sepan que es muy importante esto, porque la palabra nos dice, cuando ingreses a la tierra. Dice, cuando ingresen a la tierra de la promisión, deberán ofrecer a Dios las primicias de sus frutos y de los productos del campo, que son los bikurim, ya lo veremos, y las terumá, así como los primeros animales nacidos en sus rebaños, todo eso como agradecimiento a Dios por el hecho de haber sido ayer esclavos y hoy ser hombres libres, con bienes y con posesiones, todo lo que un esclavo no tiene. ¿Sí? Entonces dice, esto abarcaría también la consagración, por eso es importante, de los primogénitos de Israel que se dedicaran al culto a Dios y a su servicio. ¿Sí? Esta es la idea que prevalece en el capítulo 13 de Éxodo, aunque literalmente en base al texto bíblico la razón ofrecida para la misbah es Hak Dashat Behor, que significa consagración de los primogénitos, en contraste, como les había dicho, del Makat Berojot. Presten atención. Una cosa es consagración de los primogénitos, el lado positivo, y la otra es muerte de los primogénitos, el lado negativo. Mientras el Kadosh estaba cobrándose la vida de los desobedientes, estaba a su vez salvando a los obedientes. Por ende, del pueblo de Israel, dice, no fue afectado ni sus hijos, ni siquiera sus animales. Sin embargo, aquí va a citar a otro rabino, sin embargo, de acuerdo con Rabí Menahem, escuchamos en esta misbah algún eco de la Hakedat Ishak, la ligadura de Isaac, que no fue sacrificado, sino que vivió al servicio de Dios y de su causa. Una imagen vivida de esta idea encontraremos en el primer libro de Shemuel, yo ya me estaba acordando de Ana, dice, porque dice, capítulo primero de Samuel dice, cuando Hannah, mujer estéril al principio, dedica a su hijo único, presten mucha atención, de por vida al servicio de Hashem en el Mishkan de Shiloh. El primogénito que debía ser consagrado a Dios era el primogénito de cada mujer hebrea
Este hecho encierra una enorme significación tratándose del primer alumbramiento y todas las connotaciones que ello involucra para la madre. Por último, la Torá más tarde ofrecerá a los padres la posibilidad, ¿sí? Y aquí viene el entender esto, ¿sí? ¿Por qué se hace? La posibilidad de rescatar. Es decir, se lo voy a pasar en limpio. Cuando termine de leer, se lo paso en limpio. Dice, más tarde la Torá ofrecerá a los padres la posibilidad del pidión en hebreo, rescate de los hijos primogénitos que serán suplantados en el servicio a Dios por los miembros de la tribu de Leví. Hasta el día de hoy se mantiene esta norma en cada familia hebrea. Cuando nace un hijo primogénito, se procede a la ceremonia de pidión Jabem. Cuando éste cumple sus primeros 30 días de vida, la ceremonia es realizada por un Cohen que recibe un rescate de manos del padre del varón primogénito que consiste en 5 monedas de plata, liberando por tanto al primogénito de su consagración exclusiva al servicio de Dios. Se los paso en limpio. ¿Por qué debe ser rescatado cada primogénito? Por lo acontecido con el becerro de oro. Es decir, nosotros, en nuestro pueblo, vamos a ver más adelante, en las parashá, si no me equivoco, Kitizá, cuando dice que se haga un censo, cuando la tribu de Leví es censada, ¿sí? Y cuando son censados por aparte los hijos de Israel, y cuando es censada la tribu de Leví por aparte, hay un remanente, es decir, hay un sobrante, ¿sí? Hay un excedente. Ese excedente se pagó y ese excedente viene a cubrir a aquellos primogénitos. Ahora no tengo el número, pero no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo, por ahí si me ayuda Juan o Claudio. Lo tenemos en algunos de los videos del canal, lo tenemos, ya lo voy a buscar. Si no me equivoco es en Kitizá o en Terumá, ya lo buscaremos. Pero es una maravilla esto, ¿sí? Dice de que por causa del becerro de oro, ¿sí? Todos los primogénitos perdieron el derecho de ser sacerdotes. Ese derecho pasó ¿a quién? A la tribu de Leví. Pero eso no nos sale gratis. Hay que pagar el rescate, ¿sí? Porque si no se paga el rescate, entonces ese primogénito, ¿sí? Está, digamos, en falta delante del Kadosh. Juan, no sé si está, pero él tiene siempre un aporte muy lindo acerca de Efraín con el burrito, porque habla, no sé si han visto también, que dice de que en el caso del burrito hay otro tipo de redención exclusiva para el burrito que tiene que ver, como que es un mensaje profético a lo que va a pasar con Efraín más adelante. Sí, sí, Dani, dice que lo vas a redimir con un burro, ¿sí? Y al burro lo redimirás con un cordero, si no le tenés que quebrar el cuello. Justo estaba buscando el pasaje, ¿sí? Justo estaba buscando el pasaje de eso. Pero sí, Bien, sí, es así. bien, Dice que al primogénito lo tenés que redimir, ¿sí? bien. Y al Entonces, burro te lo redimir con un cordero. Y el burro es símbolo de cosas, de Efraín, ¿no? Sí, eso de sí. Efraín. Claro. Ahí busco el versículo. Es decir, entonces, pasando en limpio, como les he dicho, ¿por qué se rescata a cada primogénito? Porque hay que rescatarlo, porque si, a ver, yo le voy a decir una cosa, Samuel no fue rescatado, él fue directamente entregado al servicio del Señor, aunque era levita. Ustedes saben que Samuel era descendiente de Coré, ¿sí? Él era levita, era descendiente de Coré, y él fue consagrado al servicio, ¿sí? Él fue consagrado, o sea, fue como una consagración súper kosher, porque él era del Leví, de la tribu de Leví, él era un coatita del clan de Coat, y él fue consagrado al Señor un servicio de por vida, ¿sí? Samuel, se podría decir, su generación, ¿quién la contará? Porque Samuel fue ofrecido de por vida, así como la hija de Jefté, ¿sí? Para los que piensan de que sucedió otra cosa allí, la hija de Jefté fue ofrecida en servicio al Señor de por vida, ¿sí? Su generación, ¿quién la contará? Por eso lloró su virginidad. Hermano, creo que es Shemot 13:13. A ver, Más todo primogénito de asno redimirá con un cordero, y si no lo redimiere, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Ese es? eso es lo que está en esta para allá, pero yo hablaba de cuando se censó a la tribu de Leví,
No sé, miren, si lo encontramos eso, ya completamos ahí la pieza del rompecabezas, porque cuando se censó la tribu de Leví y se censó por aparte a los hijos de Israel, hubo un sobrante, hay un excedente, que luego se hizo el balance y se pagó el rescate por todos los primogénitos, por todos los hijos de las otras tribus, en mención a Leví. ¿Sí? Pero en fin, hasta aquí sería, digamos, la enseñanza de esto del judaísmo de Jesús. Yo quería hablar un poquito más del judaísmo de Jesús, de este rescate que se pagó por él. Chicos, Yeshua, ahí está clarito, ¿ven? Yeshua era de la tribu de qué? ¿De qué tribu era Jesús? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Judá? Claro, Apocalipsis capítulo 5 dice, no Judá. temas, porque aquí el león de la tribu de Judá, ¿sí? La raíz de David, ha vencido. O sea, Yeshua al ser de la tribu de Judá y ser primogénito, entonces no podía ser sacerdote, no podía servir en el templo, por eso fue rescatado, ¿sí? Por eso es que Miriam y José pagaron por el rescate. Vamos a ponerlo bien en claro, a ver, Clarita, que lo tienes ahí, Lucas 2:25. Vamos a ir a Lucas Dani, 2:25. Lucas libro de números, 2:25. perdón. No lo puedo encontrar, pero está en el libro de números, seguro. Vamos a Lucas, miren, Lucas 2:21. Miren, cumplidos los días, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿cuánto nos dice la Biblia en Tazría? Que tiene que ser para el nacimiento de varón. ¿Se acuerdan? 30 y pico de días, 33 días más o menos. ¿Se acuerdan? 33 de mujer, creo. Va, digo, 30 de hombre y 45 de mujer. 33 de hombre y 66 de mujer. Ah, El perdón, doble. sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, aquí yo quiero que lo vayan dibujando en su mente, ¿no? Cumplido. Miren, Yeshua nace. ¿Quieren que les diga algo? Yeshua nace el 11 de septiembre del año 1, más o menos, por ahí. Ya van a ver por qué esa fecha es tan espantosamente importante, ¿sí? Yeshua nace en esa fecha, ¿sí? De esa festividad que se celebraba, ¿sí? No sabemos si es Sukkot, no sabemos si es Yom Teruah, ¿sí? Ahora ya han salido un montón de hipótesis. Entonces, uno de los últimos libros que compré ya tira otra hipótesis. Ya se las voy a compartir después, ¿sí? De que puede ser otra fiesta que no sea la que pensábamos que era Sukkot, ¿sí? Por el pesebre y todas esas cosas, ¿sí? Puede haber sido otra fiesta, ¿sí? Pero más o menos de la fiesta del otoño, ¿sí? Una de las fiestas del otoño. Pero, entonces Yeshua nace, pasan 8 días, ¿sí? Y Yeshua es circuncidado, ¿sí? Es decir, el prepucio de Yeshua es cortado, él es circuncidado al 8.º día conforme al mandamiento, ¿sí? Conforme al mandamiento. Y luego, cumplidos los días para la purificación de ellos, dice, ¿sí? Tanto de Miriam como del niño, tenían que ser purificados con un proceso de 33 días aproxi, y dice, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y ahí terminaría esta consagración, ¿sí? Porque ya ahí nos va a hablar, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, santo, estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese el ungido del Señor, ¿sí? Movido por la Ruach Kodesh, vino al templo para hacer, perdón, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿sí?
Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¿Amén? Entonces Yeshua, ¿sí?, al ser de la tribu de Judá, no pudiendo servir en el templo, no pudiendo ser un sacerdote, tuvo que ser rescatado. Se pagó, chicos, y aquí la Biblia nos muestra la clase social de Miriam y de Yosef, porque dice de que, aquí no nos dice que ellos pagaron las monedas de plata, dice que ofrecieron la ofrenda de los pobres, es decir, la ofrenda de la, ¿dónde está aquí? De las tórtolas, un par de tórtolas o 2 palominos. Cuando nosotros lo vemos a eso del par de tórtolas y los 2 palominos, que está aquí, miren, en el 2:24, nosotros tenemos que irnos a Levítico capítulo 12, versículos 6 al 8. Adelante, Javi, mientras buscamos. Si no me equivoco, hermano, es Bat Midbar 3:49. Tomó pues Moshe el dinero del rescate de los que se excedían el número de los redimidos por los levitas. ¿Ese? Ahí está, viene ahí. Viene ahí. Dani, yo lo tengo Sí. acá en números también. Número 3, 10. 12 dice, "He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí todos los primogénitos de Israel, así de hombre como de animales. Míos serán yo y Jehová." ¿Ese? Amén. Gracias por los 2 versículos de Javi y de Juan. Y miren, ahora les voy a mostrar por qué María y José ofrecieron 2 tórtolas o 2 palominos, porque a ellos no les alcanzó aparentemente para ofrecer el becerro, para ofrecer lo anterior. Fíjense, Levítico 12, 6 al 8. Levítico 12, 6 al 8 dice así: cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y el 8 lo dice así: y si no tiene lo suficiente, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Para allá tasría, ¿sí? Ya lo veremos cuando nos toque. Así que bueno, hasta aquí, hermanos. Justo me he quedado sin voz, parece que he llegado justo con la voz. Se me ha secado la garganta. Hasta aquí, hermanos, la para allá, ¿sí? Para allá vos. No sé si se acuerdan cuando comenzamos. A ver, ya lo busco por aquí. Lo voy a buscar un ratito para mostrarles. Perdón, hermano. Levítico, ¿cuánto era lo último que leyó? 12, 6 al 8. Gracias. Miren aquí un ratito. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos aquí? No es esta. Aquí. Esta para allá comenzó con la 8ª plaga, la langosta. Después nos fuimos a la 9ª, la oscuridad. Luego la anunciación de la muerte de los primogénitos. Luego la instrucción del primer Pesaj, ¿sí?
luego nuestros padres salieron de Egipto, la ordenanza del Pesaj y del Rosh Hashanah, el kosher, ¿no? El Rosh Hashanah de Aviv, que ha desarrollado el hermano el Shabbat pasado. Y bueno, como habíamos prometido, tenemos hoy ya desarrolladita la consagración de los primogénitos, pero hemos visto el trasfondo mesiánico, ¿sí? de la consagración de los primogénitos. Ya vendrá la oportunidad de analizarlo con la Parashá Terumá, con la Parashá Kitizá, cuando vayamos a los censos que hubo del pueblo de Israel, cuando hablemos de la cantidad de levitas, cuando hablemos de los censados también por el pueblo de Israel, y podremos ver de nuevo un trasfondo más histórico, ¿sí? Lo que hoy hicimos fue ver la parte mesiánica o del Nuevo Testamento, ¿sí? Hasta aquí, hermanos, la porción del día de hoy.